Estimados estudiantes del segundo grado de educación secundaria, reciban el saludo fraterno de parte del profesor David Guamán Manrique, que los extraña mucho, a pesar de que me hacen renegar, pero los extraño. Al fin y al cabo, muchachos, por esta ventanita ustedes me están viendo y reciban un abrazo fraterno a la distancia, para ustedes y para sus familiares. Continuando con las clases, muchachos, de nuestro desarrollo, les doy la bienvenida a mi nueva clase, a ustedes que son del segundo grado de educación secundaria, que pertenecen a la institución educativa privada Ingenieros Uni de las ciudades de Chancay y de Huaral. Acá desarrollamos ahora la 20ª, aquí hay una equivocación, es ahora la 22ª, ¿ya? Segunda. O sea, ¿qué quiere decir? Es ya el número 22, la 22ª sesión de aprendizaje. Asignatura Historia Universal, trabajo en el libro, están en las páginas del 101 al 104. Tema, la contrarreforma religiosa. ¿Ya? Y acá hay que agregar algo más. Acá también hay que ponerle que simplemente la contrarreforma, está dentro del capítulo 23, ¿ya? Estoy poniéndole aquí para no olvidarnos. Estamos desarrollando ya el capítulo número 23 del libro. Muy bien, muchachos, y el trabajito está elaborado por quien les está hablando. Desarrollamos de inmediato, porque el tiempo es oro, mis queridos estudiantes, sobre la contrarreforma. A ver, voy a hacer un poquito de historia de la clase pasada. La clase pasada hemos hablado de la reforma religiosa. ¿Se acuerdan? La reforma religiosa. Lo originó Martín Lutero. Y reclamó todas las cosas malas que hacía la Iglesia Católica. Por esa razón, muchachos, venía la palabra de reforma. Corrijan los errores que están haciendo. La Iglesia Católica en cierta forma se negó y no quiso admitir lo que reclamaba Martín Lutero en Alemania. A cambio de todo ello, la Iglesia Católica decidió hacer la contrarreforma, que no es más que nada simplemente, la contrarreforma es darle la contra a la reforma. Ya está, darle la contra a la reforma. Allá viene la reforma de Martín Lutero, ahora hay que darle la contra. Y hacemos nosotros los católicos la contrarreforma religiosa. Y eso es lo que significa la contrarreforma religiosa, estudiantes. Se conoce como contrarreforma a la renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa. ¿Qué quiere decir, estudiantes? Aquí se está formando la contrarreforma con el único, más objetivos tienen, con el principal objetivo de contrarrestar el avance de las doctrinas que había originado Martín Lutero, o sea, las doctrinas protestantes en Europa. Además, estaban disminuyendo los fieles a la Iglesia Católica. La mayoría se iba convirtiendo a la Iglesia protestante. Eso preocupó al Papa y a los principales líderes católicos, por lo que tuvieron que hacer una contrarreforma religiosa, ¿no? Entonces, a eso se refiere la contrarreforma, mis queridos estudiantes. Veamos, la contrarreforma, ¿qué cosa es? ¿Se opone a quién? La contrarreforma en este caso se opone a la reforma religiosa de los protestantes. La semana pasada era al revés, ¿no? Los protestantes arriba y la Iglesia Católica abajo. Pero ahora se pone la contrarreforma de la Iglesia Católica, se opone a la reforma religiosa de los protestantes. Considerando que la contrarreforma, ¿qué cosa es? Es la llamada
es llamada de esta manera ya que responde a la reforma protestante que comienza Martín Lutero en 1517. O sea, si Martín Lutero hizo la reforma protestante, entonces la Iglesia Católica va a responder con una contrarreforma. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera va a contrarreformar la Iglesia Católica a los protestantes? De la siguiente manera. Dice, para hacer prevalecer sus ideas, los protestantes, sus ideas y reclamos, los protestantes soportaron los ataques de la Iglesia Católica, al extremo de que fueron perseguidos, torturados, apresados y hasta asesinados. ¿Y cómo los asesinaban? Quemándolos vivos, es decir, los llevaban a la hoguera y ahí los incendiaban vivos. ¿A quiénes? A todos los protestantes. Al final fueron ellos llamados, la Iglesia Católica los llamó a los protestantes, los llamó herejes. ¿Y quiénes son los herejes? Aquellas personas que habiendo pertenecido a la Iglesia Católica, renuncian a ella y ahora se contraponen o se vuelven enemigos de la Iglesia Católica. Y entonces, así la misma Iglesia Católica a los herejes, al designarlos enemigos de la Iglesia Católica, los van a perseguir hasta inclusive matarlos. Ahora vamos a ver qué es el Concilio de Trento. Ya, dice, la contrarreforma fue establecida bajo el Concilio de Trento, que se llevó a cabo entre los años de 1545 y 1563, y llevada a cabo en la ciudad de Trento, Italia. Ya, por eso se llama el Concilio de Trento. Ahora dice, convocado por primera vez por el Papa Pablo III en 1545. Luego por el Papa Julio III entre 1550 y 1555. Y finalmente por el Papa Pío IV en 1563. Entonces, en 3 etapas se dividió el Concilio de Trento. ¿Ya? La primera etapa convocada por Pablo III, Papa él, por Julio III después, y por último por el Papa Pío IV en 1563. Ya conocida la definición del Concilio de Trento, o sea, ya sabemos qué es Concilio de Trento, podemos mencionarles que duró 18 años, desde el año 1545 hasta el año 1563. Fue una reunión universal que intentaba decidir sobre las reformas protestantes planteadas por el alemán Martín Lutero y las creencias de la Iglesia Católica ante la crisis que afrontaba en el siglo XVI. Entonces, ejecutado el protestantismo y que iba en aumento de fieles y que afectó a la Iglesia Católica con la disminución de los fieles en la Iglesia Católica, entonces era necesario contrarrestar esta lucha. Por esa razón los papas van a convocar a una reunión universal de todos los altos líderes religiosos o eclesiásticos, para planificar las maneras diversas de poder contrarrestar las ideas de Martín Lutero. Y en algunos casos estudiantes, de todas maneras, trajo como consecuencia positiva el reclamo de Martín Lutero para que la Iglesia Católica corrija los errores. Muchos errores los corrigieron y vamos a ver de qué manera, ¿ya? Es lo que hizo el Concilio de Trento, muchachos. Ahora acá, ideas principales del Concilio de Trento. ¿Qué cosa es lo que buscaba el Concilio de Trento? La revelación y fundamentos de la fe cristiana. O sea, la fe cristiana tenía que mantenerse sí o sí incólume. Y los fundamentos que siempre defendieron los de la Iglesia Católica no sufría variación. ¿Ya? Entonces, continuaba explicándose, fundamentándose la fe cristiana a través de las revelaciones. Y muchas de las revelaciones están escritas en la Biblia. Y por tanto, la Biblia
es el único libro sagrado que se debe de leer para aferrar la fe cristiana. Basamentos propuestos por los protestantes en que la fe cristiana debe fundamentarse en las Sagradas Escrituras. Bueno, a ver, ellos comparten lo que propusieron los protestantes, ¿no? Los protestantes dijeron, la fe cristiana se fundamenta en las Sagradas Escrituras y la Iglesia Católica toma como una propuesta a seguir y lo hace, porque también ellos dicen que es cierto que la fe cristiana se debe fundamentar en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Las tradiciones y costumbres de la fe cristiana no deben de perderse. Todas las tradiciones y todas las costumbres de la fe cristiana no se deben de perder. Por ejemplo, una de las tradiciones es venerar a santos y venerar a imágenes. No, esa tradición no se debe perder. Hay que venerar a nuestros santos, hay que venerar a las imágenes. Lo que los protestantes no permitían. Hasta hoy en día, los protestantes no permiten la veneración de imágenes ni la veneración de santos. A los únicos que deben de venerar es, en este caso, a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. A las imágenes y a los ídolos y otros santos no los veneran, ¿ya? El ordenamiento de las jerarquías eclesiásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se daba el protestantismo, era un desorden la jerarquía de los religiosos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces un sacerdote pretendía ser más que un arzobispo, o un obispo pretendía ser más que un arzobispo, o un simple sacristán hacía las veces de un sacerdote. Entonces generaba desorden de funciones dentro de la Iglesia Católica en la jerarquía eclesiástica. Por esa razón, el Concilio de Trento ordena, en este caso reordena, las jerarquías y los cargos eclesiásticos, para que nadie se entrometa en los asuntos de los que estaban encargados de dirigir la Iglesia Católica. Apertura de la Iglesia. A ver, ¿cómo es que ellos van a abrir las puertas de la Iglesia Católica? Dice, el Concilio de Trento estuvo orientado a escuchar las distintas escuelas teológicas. O sea, es decir, acá, muchachos, ellos dijeron, bueno, nosotros siempre nos hemos cerrado, solamente nos hemos cerrado, ¿en qué? Nos hemos cerrado en nuestra religión católica y nunca hemos escuchado a las demás escuelas teológicas. Vamos a escucharlas. Entonces hay una apertura de la Iglesia, abre todas sus puertas a los distintos conceptos de las diferentes escuelas teológicas. ¿Por qué se llaman escuelas teológicas? Porque tratan y estudian sobre Dios, abriéndose al pluralismo dogmático, es decir, ya no es un solo dogma el que ellos pensaban que se debía de mantener incólume. Ahora hay ideas diferentes a la de los católicos, pero que todos apuntan a Dios, ¿ya? Por lo menos se recapacitó sobre algunos errores cometidos, ¿eh? Ya ellos ya tienen entonces la idea del pluralismo, ¿no? Ya hay que escuchar diferentes ideas dogmáticas de las diferentes escuelas teológicas y hay que sacar un resumen de todo ello. Principales acuerdos del Concilio de Trento. Acá, muchachos, vemos. Se reafirmó la creencia de la fe cristiana contenida en el símbolo del credo niceno-constantinopolitano. Profesor, ¿qué cosa es el credo niceno-constantinopolitano? Ustedes que por mayoría son católicos,
o probablemente dentro del grupo del segundo grado, no existan cristianos católicos, entonces no van a repetir este credo. Pero todos los que son católicos, a partir del mandato del Concilio de Trento, se reafirmó que se debe de decir, de usar siempre en una misa, en una celebración de la palabra, debe usarse siempre el credo niceno constantinopolitano. Aquel que dice, creo en Dios en Todopoderoso, creo en el Espíritu Santo, creo. Y creo que me cansé. Bueno, todos esos credos, muchachos, es el credo niceno constantinopolitano, el que la Iglesia Católica lo reafirmó. Se adaptaron la práctica apostólica y las Sagradas Escrituras como las dos fuentes del testimonio. Solo todo con la práctica de los apóstoles y las Sagradas Escrituras eran las dos fuentes de testimonio sólidos que debía tener la Iglesia Católica. Ahora, el valor del sacramento en general, dice, tasas sobre el sacramento del bautismo. O sea, ¿cuáles son los sacramentos? El sacramento del bautismo. Entonces, cuando se habla de tasas sobre el sacramento del bautismo, quiere decir cómo se debe de realizar el bautismo. ¿Qué pagos se deben haber? ¿Hay pagos o no hay pagos? Creo que indudablemente cuando uno va a bautizar a una persona, a un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina, la iglesia cobra un derecho. Ese cobro del derecho por bautizo ahora sí está reglamentado por el Concilio de Trento. Ahora, también hay tasas sobre el sacramento de la confirmación. Para confirmar, ¿qué cuesta? Reforma de pluralidades, exenciones, asuntos legales del clero, tasas sobre el sacramento de la penitencia y la extrema unción. ¿Ya? Entonces, todos ellos, muchachos, representan el valor del sacramento en general. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué acuerdo más el Concilio de Trento? Dice, el Papa cumplió la tarea de crear la lista de libros no permitidos para la fe cristiana. Libros que los protestantes leían y estaban en contra de los intereses de la Iglesia Católica. Se creó el índice. Ahora, ¿qué cosa es el índice? Libros prohibidos. O sea, son lista de libros no permitidos para la fe cristiana. Es decir, libros prohibidos para los católicos. Esos libros no se leen. Y si es que hay que destruirlos, hay que destruirlos. Y muchos libros los destruyeron. Pero, en suma, como el papel y la imprenta se habían ya desarrollado enormemente, así lo rompan estos libros e imprentas y qué sé yo, perdón, así rompan estos libros prohibidos de leerlos, existían otros, ¿no? O sea, ¿qué cosa es el índice? Lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica que no lo deben leer sus seguidores. Se reafirmó la creencia de la Eucaristía como sacrificio expiatorio, donde la sangre y el cuerpo de Cristo son representados por el pan y el vino. En toda misa debe haber pan y vino. En toda misa debe haber pan y vino. Eso es lo que significa la Eucaristía, ¿ya? La administración de fundaciones religiosas. Se crearon nuevas órdenes religiosas, muchachos. Es decir, en este caso, el Concilio de Trento aceptó crear nuevas órdenes religiosas para encomendarles papeles importantes que deberían de cumplir. Y es por eso que estas órdenes religiosas se crearon a partir o después del Concilio de Trento. Vamos a ver eso más adelantito. Fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición. Muchachos,
¿Qué cosa es el Tribunal de la Inquisición? El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía. Cuando hablamos de supresión de la herejía, supresión, ¿qué cosa es? Eliminar. ¿Y qué cosa es herejía? Los que fueron personas que fueron católicos y abandonaron la Iglesia católica y la creencia católica para pasarse al bando de los protestantes. Ellos son considerados herejes. Por tanto, hay que eliminar a los herejes. Esa era la convicción principal del Tribunal Constitucional. Mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Y así lo hicieron, muchachos. Y de esta se derivan todas las demás. Es decir, si lo máximo era matar a la gente, a los herejes, habían torturas, los apresaban, les quitaban su libertad. Entonces, el Tribunal de la Inquisición prácticamente fue un tribunal de justicia, entre comillas, para los católicos. Porque los católicos, muchachos, fueron en la Edad Media abusivos y continuaron siendo abusivos al aplicar el Tribunal de la Inquisición. Matar, perseguir a los que se oponen a la Iglesia Católica, es decir, más arriba hemos visto que debería ser plural, debería dar más apertura a otras ideas, pero se contradecían con el Tribunal de la Inquisición. Este Tribunal de la Inquisición solamente se utilizó para amedrentar, asustar y hacer correr a los protestantes para que no sigan creciendo en número de adepción o de adeptos. Por esa razón, muchachos, el Tribunal de la Inquisición no es más que sino una sala de castigos a todos los que abandonaron la Iglesia Católica. Se afirma el celibato y la suspensión del concubinato de los eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes estudiantes? A ver, ustedes ya saben qué significa celibato, ¿cierto? Ustedes saben qué significa celibato. ¿Qué significa celibato? Es el juramento de todos los cargos eclesiásticos, de todas las personas que ocupan cargos eclesiásticos y antes de asumir esa función juran. Cuando le preguntan, ¿tú juras nunca tener sexo con una mujer o con un varón? Y ellos decían, sí, juro no tener sexo, si era varón, no tener sexo o contacto sexual o relaciones sexuales, si se le quiere llamar así, o coito, que es lo más correcto. Juro no mantener coito con ninguna mujer. Y si era monja, de igual manera, juro no tener coito con ningún varón. Ese es el celibato, ¿ya? En cambio, la suspensión del concubinato de los eclesiásticos, antes, muchachos, todos los eclesiásticos, ¿quiénes son los eclesiásticos? Los que cumplen, los que asumen funciones de jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Ya? A ver, entonces, decimos, esas jerarquías que estaban destinadas a distintos parámetros para distintas personas, a esas personas, se les prohibía el concubinato. Ahora, ¿qué cosa es el concubinato? La convivencia amorosa entre un varón y una mujer. Y bueno, si son homosexuales, entre un varón y una mujer y una mujer. Lo que la Iglesia Católica hasta hoy no admite. ¿Ya? Es decir, la Iglesia Católica no admite el matrimonio entre seres humanos del mismo sexo, sino que tiene que ser de diferente sexo. Eso es la suspensión del concubinato de los eclesiásticos, es decir, todos los eclesiásticos convivían con mujeres, ya no, ahora no. Prohibido convivir con mujeres y prohibido el celibato. ¡Ah, su madre!
Y ahora, pampa mía, ¿qué voy a hacer? Imagínense qué irían a hacer para suplantar el amor de la pareja. Pero lo que es la Iglesia Católica suspendió todo eso. La defensa de los 7 sacramentos. Bueno, yo en realidad no soy católico, pero debo enseñarles a ustedes o hacerlos reconocer los 7 sacramentos que cree y defiende la Iglesia Católica. El primer sacramento es el bautismo. El segundo sacramento, la cena del Señor. El tercer sacramento, la reconciliación. ¿Ve? Ya hay 3 sacramentos. El cuarto sacramento, la confirmación. El quinto sacramento, el matrimonio. El sexto sacramento, la unión de los enfermos. Y el séptimo sacramento, el orden sacerdotal. Entonces, muchachos, 7 sacramentos que hoy día los católicos creen. ¿Ya? Entonces, ustedes deben de creer en el bautismo, la cena del Señor, la reconciliación, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Ya, acá dice, ajá, esto quiero que sepan, no acepta el matrimonio igualitario, porque para la Iglesia Católica, muchachos, el matrimonio igualitario no existe. Profesor, ¿y qué es el matrimonio igualitario? Es casarse entre varón o mujer, o sea, personas del mismo sexo. Está prohibido para la Iglesia Católica contraer nupcias entre las personas del mismo sexo, muchachos. Bien, ahora, esos son los acuerdos principales y los mandatos principales del Concilio de Trento. El objetivo principal del Concilio de Trento, ¿cuál era? ¿Cuál es, muchachos? El objetivo principal es, ¿qué cosa? Ah, profesor, el objetivo principal es hacer retroceder a la idea protestante o a la iglesia protestante. Quitarle todos los fieles de la iglesia protestante para pasárselos a la iglesia católica. Eso era el objetivo principal ¿de quién? De el Concilio de Trento. Ahora vamos a ver aquí, muchachos, las órdenes religiosas. ¿Qué órdenes religiosas existieron en el Perú? Veamos, muchachos. La primera orden religiosa, la Compañía de Jesús. ¿Ya? Esta Compañía de Jesús, mis queridos estudiantes, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada en 1534 por el español, ojo, español Ignacio de Loyola. ¿Ya? Su nombre era Ignacio. Loyola, muchachos, es su lugar de nacimiento en España. Ignacio fue español. ¿Dónde nació? En la ciudad de Loyola. Por eso se llama Ignacio de la ciudad de Loyola. Ya la ciudad le quitan y simplemente le llaman Ignacio de Loyola. La costumbre de los españoles, muchachos, de antes, en la Edad Media, casi muy pocos utilizaban su apellido. Por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, un invasor español, Francisco Pizarro. ¿Ve? Francisco Pizarro. Pocos de los cuales usaban su apellido, pero otro fue Diego de Almagro. Diego solamente se llamaba Diego, no tenía sus apellidos. ¿Y de dónde había nacido? En Almagro. Era Diego de Almagro. ¿Ve? Y así varios españoles no contaban con apellidos en la Edad Media. Y ahora en la actualidad, bueno, ya ahora sí todo el mundo tiene por regla, por ley, tenemos ya nuestros apellidos. Acá dice, ¿no?
La Compañía de Jesús, así se llama la Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada en 1534 por el español Ignacio de Loyola. Junto a él, otros hombres también crearon la Compañía de Jesús. Están Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simao Rodríguez, Juan Coduri, Pascasio Broet y Claudio Jayo. En la ciudad de Roma fue aprobada por el Papa Pablo III en 1540. Recuerdo. ¿Quién aprobó la creación de la Compañía de Jesús efectuada por Ignacio de Loyola y sus compañeros? El Papa Pablo III. ¿Ya? ¿Listo? Ahora veamos. ¿Cuáles fueron los 3 objetivos de la Compañía de Jesús, muchachos? Acá está. Primer objetivo, actualizar el credo católico desde dentro y sin fisura. Hay que actualizar el credo católico. Pero no hay que pelearnos internamente, y por el contrario, hay que volver a juntar y fortalecer que la Iglesia Católica ha perdido poder, pero hay que recuperarlo. Esa era la misión de la Compañía de Jesús. Pero vamos a ver, miren, actualizar el credo católico desde dentro y sin fisuras. Emplear la educación para asentar el poder de la Iglesia. ¿Saben qué, muchachos? Cuando la Compañía de Jesús llegó al Perú, la educación en el Perú estaba en manos de los jesuitas. Los jesuitas fueron los que crearon la educación en el Perú. ¿Dónde hicieron las primeras escuelas? En los monasterios, al costado de las iglesias, al costado de las catedrales. Allí se establecieron las primeras escuelas de enseñanzas empujadas por la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús estaba destinada a emplear la educación para asentar el poder de la Iglesia. La educación estaba en manos solamente de gente poderosa. Pero gente como nosotros, la verdad que esto no llegaba a ellos, solo a la gente poderosa. Miren, cuando la educación en el Perú se implantó por la Compañía de Jesús, no todos tenían educación, solamente tenían educación los hijos de los españoles, o sea, los criollos, y uno que otro mestizo. Los indígenas no tenían educación, ¿ya? Ahora, 3, convertir a los pueblos de ultramar mediante las misiones. Por eso, la invasión de España al Perú, muchachos, fue justificado por la Compañía de Jesús. Ellos vinieron aquí al Perú, ¿bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de venir a cumplir una misión, la de evangelizar la religión católica. Pero yo me imagino que la religión católica, muchachos, se evangeliza con paz, con amor, con ternura. Y no matando gente, violando gente, robando, saqueando. Eso es lo que hicieron los españoles con el Perú. Robaron, saquearon, violaron a nuestras mujeres, se llevaron lo mejor de nuestro oro y nuestra plata. Entonces, ¿dónde está la misión cumplida por la Compañía de Jesús en el Perú? No la hubo. Y también lo más triste es que también la Compañía de Jesús, los mismos españoles del Perú y de sus colonias, los van a expulsar después. Y un jesuita que fue expulsado del Perú por esa razón fue Francisco Javier de Luna Pizarro. Este jesuita, muchachos, al ser expulsado del Perú, se va a ir a Alemania. Llegando a Alemania,
este jesuita va a escribir, este jesuita criollo va a escribir la carta a los españoles americanos, ¿no? Entonces, ¿quién fue este jesuita que fue expulsado del Perú? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Entonces, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, muchachos, se fue a Europa, y desde Europa él escribió la carta a los españoles americanos. O sea, ¿quiénes son españoles americanos? Los criollos. Padres españoles, pero nacidos en el territorio peruano. Estos muchachos lograron establecer la idea de independencia, la idea de libertad, de justicia, y dieron este conjunto de ideales para que los precursores tomaran estas ideas y lo manden a ejecutar. Y al final, derrotar a los españoles en las batallas de Junín del 6 de agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre del mismo año. Bien, ahora muchachos, tenemos algo ligero, algo un poquito del conocimiento de San Ignacio de Loyola, muchachos, ¿ya? De San Ignacio de Loyola. Ya, dice, ¿quién fue San Ignacio de Loyola? Veamos acá. Ignacio de Loyola nació en la ciudad de Loyola, en España, el 23 de octubre de 1491, pero murió en Roma el 31 de julio de 1556. Fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. O sea, de haber sido militar, se pasó a ser religioso. ¿Qué les parece, muchachos? Al fin y al cabo, cada quien es libre de escoger lo que quiere ser. Y él fue militar y después religioso. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. O sea, San Ignacio de Loyola obedecía en todo al Papa. Fundó la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas. En su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Indudablemente, muchachos, que San Ignacio de Loyola creó la Compañía de Jesús con la finalidad de educar a la gente. Pero aquí hubo sectarismo, ¿no? Porque en realidad no educaron a todos por igual. Era una clase de división. La obra de San Ignacio de Loyola sobresale una obra magnífica denominada Los Ejercicios Espirituales. Dice, ¿de quién es? Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son meditaciones, oraciones y ejercicios mentales. El mismo San Ignacio los define. ¿Cómo los define? Por este nombre, o sea, por los ejercicios espirituales, por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, etc., con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. Aquí, muchachos, estamos viendo ahora a San Ignacio de Loyola, ¿no? En esta partecita vamos a ver las otras órdenes religiosas. A ver, ¿qué órdenes religiosas después de la Contrarreforma se crearon? ¿Y cuáles fueron sus principales objetivos, muchachos? Tenemos, por ejemplo, la primera orden religiosa, carmelitas descalzos.
así se llaman, Reforma de la Orden del Carmen, renovaron la espiritualidad cristiana mediante la mística. Tenemos a los capuchinos, formados a partir de los franciscanos, alcanzaron alcanzaron renombre por la protección dispensada a los pobres. A ver, dice acá, nuevamente capuchinos, formados a partir de los franciscanos. O sea, los capuchinos surgen después de los franciscanos. Alcanzaron renombre por la protección dispensada a los pobres. Bueno, aquí hay algo positivo, ¿no? ¿Protegieron a quién? Protegieron a los pobres. Decididos a practicar la caridad, pero caridad cristiana, y vivir austeramente. ¿Qué quiere decir vivir austeramente? No tener riquezas, no soñar con tener riquezas, ni grandezas, sino vivir con lo justo, con lo que a uno no le pueda faltar algo en la mesa y en su cuerpo, ¿no? Vivir austeramente. Las ursulinas se concentraron en la educación de niñas y jóvenes. Los latinos decidieron acabar con la herejía a través de la regeneración del clero. Bueno, muchachos, a ver, los teatinos, su misión era eliminar a los protestantes, porque lamentablemente a los protestantes la Iglesia Católica los llamó herejes. Ya, teatinos, ustedes encárguense de eliminar a los herejes, por favor, eliminen a los herejes. Entonces, los teatinos, muchachos, decidieron entonces acabar con la herejía a través de la regeneración del clero. Miren, muchas veces cuando no dio resultado estudiantes de ganar o de recuperar a los fieles católicos y que los herejes no se conviertan otra vez al catolicismo, allí surgía la utilización de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, muchachos, fue el instrumento de respaldo para que todas estas órdenes religiosas, por ejemplo, los teatinos, que lucharon contra los herejes, si los herejes no querían convertirse nuevamente al catolicismo, los torturaban, los mataban, los incendiaban vivos. ¿Por qué? Por las órdenes de la Santa Inquisición. Esta Santa Inquisición tenía un tribunal que sin asco, sin compasión ni nada por el estilo, a los herejes los mataba. Paulistas. Sus actividades están dirigidas a la educación de los jóvenes, a la catequesis, y ejercían apostolado en las prisiones y hospitales. Qué bonito, ¿no? O sea, es decir, esto sí se aplaude, ¿no? Las actividades dirigidas a la educación de los jóvenes, de los varones, porque las ursulinas dedicadas a la educación de las mujeres, de las niñas y jóvenes mujeres. En cambio, los paulistas de los jóvenes varones, ¿ya? De los jóvenes varones. Y aparte, ellos aparte de educar a los jóvenes, se dedicaban a la catequesis y ejercían apostolado en las prisiones y hospitales, es decir, iban a las prisiones y hospitales para hablar de la religión y la fe católica. Los jesuitas, ya hemos visto de los jesuitas, ¿no? Además de hacer un voto de obediencia incondicional al Papa, se centraron en la educación, la reflexión teológica y las misiones. Su gran preparación intelectual los convirtió en directores espirituales de monarcas y hasta la fecha en educadores de la alta sociedad. Los jesuitas fueron hombres muy intelectuales. Por esa razón, a los jesuitas, muchachos, se les dio la determinación de dedicarse a la educación. Ustedes dedíquense a la educación plenamente, jesuitas, que para eso están por su alto nivel intelectual. Y por último, tenemos a los paules.
Estos misioneros nacen para la evangelización de los pobres. Hay que evangelizar a los pobres. Algunos pobres dirán, pero yo, ¿qué hago con la iglesia católica? Yo soy pobre, yo no necesito iglesia católica, yo necesito plata, yo necesito comida, yo necesito azúcar, arroz, fideos, ropa, necesito una casa, necesito lo básico para vivir. ¿Qué hago yo con la religión católica? Hoy, paules, tráiganme en vez de, ya bueno, tráiganme la evangelización, pero tráiganme comida, arroz, azúcar, leche, trigo, etcétera, etcétera. Porque en verdad, como pobres, ellos necesitaban eso, ¿no? Por esa razón, estudiantes, los paules evangelizaban a los pobres, especialmente a los del campo, así como la formación del clero, quienes además administraban seminarios donde los clérigos eran considerados, donde los clérigos eran instruidos en ciencias y piedad. Ya repito, quienes además administraban seminarios donde los clérigos eran instruidos en ciencias y piedad. La educación siempre se ha ido enlazada, estimados estudiantes, de la mano. En la mano derecha iba Dios, en la mano izquierda iba la ciencia. Nunca se soltaba Dios y la ciencia en la educación. Hoy en día también, ¿no? Tenemos el área de religión. Bueno, aunque en algunos colegios privados del Perú ya la ciencia ha dejado de lado a la religión. Algunos colegios privados no dictan el área de religión porque se dedican plenamente a la ciencia. Pero en cambio, el gobierno peruano prohíbe la marginación de la religión católica, porque todos los colegios deberían de enseñar el catolicismo, muchachos. Entonces, por esa razón, los paules dedicados a los pobres y a evangelizarlos, especialmente a los del campo, cumplieron esa función. Muy bien, muchachos, se ha explicado lo que no está en la separata. Por ejemplo, acá yo tengo la separatita de ustedes, la contrarreforma, los contenidos que hay acá. Yo ya no casi, bueno, en uno que otro se repite, ¿no? Se repite, pero en uno que otro los contenidos que están en esta separata no están en este video. Pero sí les voy a pedir, queridos estudiantes, voy a pedirles que ustedes lean, acá hay un trabajo en clase, en la página 103, hay una lectura sobre la fundación de la Compañía de Jesús. ¿Le dan lectura a esta Compañía de Jesús? Bueno, miren, una lectura mínimamente se está empleando, este párrafo, yo lo voy a calcular la lectura en 10 minutos, porque hay que leerlo para entender. Y otros 10 minutos lo usarán, o 15 o 20 tal vez lo usarán para desarrollar la práctica de la página 103 y de la página 104. Ahora, cuando lo terminan, muchachos, acá como dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Trabajo de extensión. Dice, al término de observar el video, desarrollar las prácticas de las páginas 103 y 104. Minutos antes que acabe el tiempo de la sesión de clase, ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. ¿Qué quiere decir, muchachos? Hoy día sí, es posible, si es posible, hoy no vamos a entrar al Zoom, ¿ya? Ni bien terminan de ver este video, muchachos, ¿ya? Al terminar de ver este video, de inmediato se ponen a desarrollar la práctica. Van a tener tiempo solamente hasta las 4:40. Perdón, es la primera clase, ¿no? De 2 de la tarde a 3:20. Entonces van a tener ustedes de 3 a 3:20 para contestar estas preguntitas. Y además hay una lectura. Se pide que lean ustedes en la Fundación de los Jesuitas, leerla,
y eso les va a llevar tiempo de unos de 8 a 10 minutos de lectura bien leídos para que ustedes puedan contestar a las preguntas también que vienen en esa práctica. Ahora, lo otro, muchachos, para el próximo lunes 28 de septiembre, ¿ya? Todos deben de enviar la foto de los 2 mapas conceptuales elaborados en el cuaderno, que es el resumen de la clase. A ver, hoy les estoy enviando en la plataforma, les estoy enviando el trabajo del cuaderno. ¿Qué van a hacer? Van a imprimir las diapositivas, lo imprimen, lo leen, bonito lo leen, y elaboran un resumen, y luego construyen 2 mapas conceptuales con los datos más importantes de esta clase. Por ejemplo, si yo tengo, a ver de las órdenes religiosas, ¿qué puedo yo resumir? Puedo resumir las órdenes religiosas se formaron con la finalidad de proteger a los pobres, de evangelizar la religión católica y de educarlos a todos, principalmente a los más necesitados. Ahora, de acá, ¿qué puedo yo sacar? Ya, San Ignacio de Loyola, su fecha de nacimiento y muerte y su obra principal. Listo, ¿ve? Y haciendo resumen, y así sucesivamente, muchachos. Entonces, mis queridos estudiantes, hoy hemos aprendido sobre la contrarreforma. ¿Y qué institución se puso contra la religión protestante? Fue el Concilio de Trento. ¿Ya? Este Concilio de Trento fue la principal causa de todo lo que hemos mencionado, ¿no? El fortalecimiento del tribunal de la Inquisición, la defensa de los 7 sacramentos, etc. Bien, mis queridos estudiantes, el video, vamos a ver, mis queridos estudiantes, tenemos el fin del video ahora y será hasta una próxima clase con ustedes, mis queridos estudiantes. Gracias por la atención prestada. La verdad que esto es muy importante. Por ejemplo, que desarrollen todo lo que está en el trabajo práctico y así van a afianzar sus conocimientos. Bien, mis queridos estudiantes, conmigo será hasta una próxima clase virtual. Cuídense mucho, cumplan la tarea y vuelvo a repetir. Hoy día, muchachos, no entramos al Zoom. Ya estás viendo tú el trabajo de frente. Termina de ver este trabajo de frente, toma tu práctica, desarrolla. No voy a permitir que ustedes me envíen la práctica antes de que acaben de ver el video. Ojalá estén viendo el video. Quien me envía la práctica antes de las 3:20 antes de las 3 de la tarde, no le voy a recibir su práctica. Tiene que ser después de las 3, de 3 a 3:20, desarrollen la práctica. Hay una lectura que van a tener que ejecutarla. Por esa razón, muchachos, estoy pidiendo, hoy no hay Zoom para que trabajen libremente la práctica que van a desarrollar. Bien, queridos estudiantes, con esta explicación, me retiro hasta una próxima oportunidad.